La escena parece sacada de una novela trágica, pero no lo es. Es Ciudad de México, febrero de 1913. En el patio húmedo y oscuro de la antigua penitenciaría, un hombre de traje impecable, con el bigote perfectamente recortado, escucha cómo un oficial le da exactamente 3 minutos para escribir sus últimas líneas. 3 minutos. Para un abogado brillante, un poeta premiado, un vicepresidente de la República, 3 minutos para despedirse de todo. Ese hombre se llama José María Pino Suárez. Dentro de unas horas, su nombre será borrado de los periódicos oficiales, sus retratos arrancados de las oficinas públicas, su memoria condenada al silencio, pero el reloj, que a esa hora parece correr hacia atrás con crueldad casi teatral, empezó a contar mucho antes, a miles de kilómetros de ese patio, en una orilla sofocante del trópico mexicano, cuando el país todavía fingía que era feliz bajo el hierro bruñido de Porfirio Díaz. Años antes, cuando no era vicepresidente ni mártir, solo un niño delgado de ojos grandes, el tiempo también le jugaba una carrera. El pueblo de Tenosique, Tabasco, donde nació el 8 de septiembre de 1869, parecía detenido en el siglo anterior. Calor pegajoso, calles, de tierra, el rumor permanente del río Usumacinta y un olor a madera podrida y cacao fermentado que se metía en la ropa. En teoría, México era una república liberal. En la práctica, la palabra del jefe político valía más que cualquier artículo de la Constitución. En ese ambiente nació José María, rodeado de un contraste brutal. Por un lado, la relativa comodidad de su familia, con libros, cierto prestigio, conversación culta. Por otro, el desfile silencioso de peones descalzos, cargando sobre sus espaldas más que bultos. Deudas, heredadas, apellidos olvidados, una vida marcada de antemano. El pequeño José los veía pasar desde la ventana, sin entender todavía que ese paisaje de cuerpos encorvados lo seguiría persiguiendo hasta su última noche. Una tarde, cuando tendría unos 8 años, escuchó los gritos. En la plaza, un capataz azotaba a un peón amarrado a un poste. Nadie intervenía, nadie se atrevía. El niño se aferró a la mano de su madre, temblando, mientras el capataz gritaba: «Para que aprenda a obedecer». Ese «para que aprenda» se le clavó como una astilla. Más tarde diría que fue el primer momento en el que sintió que algo en el orden del mundo estaba profundamente torcido, porque mientras el régimen de Díaz se lucía en los periódicos de la capital con fotos de ferrocarriles y banquetes, en los márgenes del país la modernidad olía a sudor y sangre, y en esa frontera entre el discurso brillante y la realidad cruda, José María crecería como un hombre partido en dos. Abogado de familias ricas y defensor oculto de los sin voz, poeta delicado y enemigo cada vez más peligroso de un sistema que no perdonaba disidencias. Su infancia transcurrió entre mudanzas y ausencias. La familia se trasladó pronto a Campeche, donde el ambiente era otro. Una ciudad portuaria con ecos de barcos lejanos, historias de corsarios y comerciantes y un aire de melancolía colonial que a José María le fascinaba. Allí descubrió las bibliotecas. Allí probó por primera vez el poder casi embriagador de las palabras impresas. A los 12 años ya devoraba a los clásicos españoles y franceses, y repetía en voz baja versos que no entendía del todo, pero que le erizaban la piel. Mientras tanto, en el país se consolidaba la figura omnipresente de un competidor gigantesco, invisible y al mismo tiempo en todas partes, el régimen porfirista y sus hombres fuertes en cada región. En Yucatán, el nombre que más se repetía en tertulias y periódicos era uno: Olegario Molina, ingeniero, empresario, político, dueño del Enequén y de las voluntades, el hombre que convertía la fibra verde de las plantaciones en oro, y ese oro en poder casi absoluto. No lo sabía todavía, pero el joven Pino Suárez estaba destinado a chocar frontalmente con ese imperio, y en cualquier duelo, el que dicta las reglas de antemano tiene ventaja. Para entrar al juego había que estudiar. El joven José María lo entendió muy pronto. Entró al Instituto Campechano y más tarde continuó su formación en la península. En el ambiente tenso y contradictorio de Yucatán, Mérida era un mundo aparte. Mansiones afrancesadas, mujeres con ternos blancos bordados en hilo de oro, carruajes brillando bajo el sol y al mismo tiempo, a pocas cuadras, hileras interminables de peones mayas con la piel marcada por el sol y por el látigo. Mientras asistía a clases de derecho, salía todos los días a un teatro social donde la desigualdad no era una teoría política, sino
un espectáculo a plena luz del día. Ahí comenzó a gestarse la segunda gran fractura en su vida. La distancia entre lo que la ley decía y lo que realmente se aplicaba. En los libros se hablaba de garantías individuales y de igualdad ante la ley. En los juzgados, la balanza se inclinaba siempre hacia el lado del dinero y del apellido. En las aulas, José María se destacó pronto. Era callado, reservado, pero cuando le tocaba exponer un caso ficticio, sus compañeros se quedaban mirándolo, sorprendidos por la claridad con que hilaba los argumentos. Tenía una voz suave, pero firme. No necesitaba gritar para ganar un debate. Sus maestros lo señalaban como uno de los alumnos más brillantes de su generación, y sin embargo, en el fondo, él empezaba a sentir algo parecido a la culpa, porque el tiempo corría, y él lo sentía. El país se acercaba al gran festejo del centenario de la independencia, 1910, y desde varios años antes se percibía una especie de cuenta regresiva silenciosa. Si la generación de José María no hacía algo, la dictadura de Díaz terminaría de petrificarse en la historia, convertida en orden y progreso incuestionables, y las voces de los peones, de los indígenas, de los inconformes se hundirían para siempre. Era una carrera contra un enemigo que sabía maquillar sus cadenas con luces eléctricas y discursos de seda. Mientras tanto, su propia vida daba un giro íntimo pero decisivo. En Mérida conoció a la mujer que se convertiría en su compañera, su refugio, y también en el puente entre su mundo y la élite más cerrada de la península. María Cámara Vales pertenecía a una de las familias más influyentes de Yucatán, los Cámara, ligados al poder económico del Enequén y a las grandes decisiones políticas. Casarse con ella significaba entrar, de golpe, a la sala donde se tomaban decisiones que afectaban a miles de vidas. No era un matrimonio por ambición. Sin embargo, quienes los conocieron hablaban de un cariño real, de miradas cómplices en medio de reuniones formales y cartas donde José María mezclaba análisis políticos con versos suaves. Pero la unión tenía un costo. Lo colocaba justo en el corazón del sistema que, poco a poco, estaba aprendiendo a cuestionar. Se volvía yerno de una familia que, directa o indirectamente, se beneficiaba del mismo régimen que despojaba a los peones mayas de sus tierras. Aquí la tensión se volvió personal. De un lado, el joven abogado, culto, ahora con traje bien cortado, y la posibilidad de una vida cómoda, rodeado de tertulias literarias, cenas elegantes, viajes. Del otro, la realidad que se colaba por cualquier rendija. Noticias de peones encadenados en las haciendas, rumores de castigos ejemplares, contratos de trabajo que en realidad eran sentencias de esclavitud por deudas impagables. Fue en esos años cuando apareció otra faceta de José María. El escritor empezó publicando textos literarios, poemas, ensayos breves, crónicas costumbristas. Sus amigos lo conocían como un hombre de una sensibilidad fina, casi tímida, pero debajo de esa capa de poeta se gestaba algo más peligroso. El articulista político, el observador incómodo, y entonces llegó el primer desafío directo al poder establecido. En un contexto donde la prensa estaba cuidadosamente vigilada, atreverse a escribir algo que sonara, aunque fuera de lejos, a crítica, era jugar con fuego. José María decidió acercarse al fuego deliberadamente. Comenzó a colaborar en periódicos donde, con un lenguaje elegante, casi demasiado pulcro, deslizaba preguntas que perforaban la superficie. Triunfalista del porfiriato, el nombre de Olegario Molina empezaba a aparecer en sus conversaciones privadas, no como el admirable hombre de negocios que pintaban las revistas ilustradas, sino como el símbolo de una red de intereses que estrangulaba a Yucatán. Molina no era solo un político poderoso, era un competidor directo por el futuro de la península. Mientras el ingeniero levantaba imperios de Enequén, Pino Suárez construía, palabra por palabra, una conciencia distinta en los lectores. La rivalidad al principio era desigual. De un lado, el todopoderoso ministro de Fomento del gobierno de Díaz, con recursos casi ilimitados, control sobre gobernadores, jueces y periódicos. Del otro, un abogado escritor que luchaba con pluma y tinta, pero la historia está llena de batallas donde el arma más frágil termina siendo la más letal. Un ejemplo claro llegó cuando José María se propuso denunciar, sin nombrarlo abiertamente, el sistema de peonaje en las haciendas enequeneras. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. Los porfiristas preparaban con meses de anticipación los festejos del centenario. Esperaban mostrar al mundo un Yucatán modelo de progreso, moderno y obediente.
Si la imagen de ese paraíso se agrietaba antes de las celebraciones, la ira del régimen caería sobre quien tuviera la osadía de manchar el cuadro. Consciente de ese límite, se impuso su propio plazo. Antes de que comenzara el gran año del centenario, tenía que estar ya en circulación, un periódico que dijera lo que nadie se atrevía a decir, no después, no más tarde. Si esperaba, la maquinaria del poder consolidaría aún más sus cimientos, y cualquier intento de crítica sería aplastado sin dejar rastro. Las semanas anteriores al proyecto fueron una carrera silenciosa. Entre su trabajo como abogado, sus obligaciones familiares y su vida social, Pino Suárez se encerraba por las noches a redactar borradores, a elegir cada palabra con precisión quirúrgica. Tenía que ser lo suficientemente claro para despertar conciencias, pero lo bastante sutil para burlar la censura inicial y no provocar, de golpe, un cierre inmediato. Al mismo tiempo, los hombres de Molina olían algo. En Yucatán nada se movía sin que el rey del Enequén lo supiera. Informes discretos llegaban a sus manos. El licenciado Pino Suárez escribe demasiado. Sus amistades son extrañas. Su conversación se inclina hacia lo político. Lo empezaron a considerar un factor a vigilar, no todavía un enemigo central, pero sí un jugador que, con el tiempo, podía estorbar. Mientras el reloj se acercaba a 1910, el joven abogado se encontraba en una encrucijada. Aceptar una magistratura cómoda y prestigiosa dentro del sistema, o arriesgarse a encabezar una pequeña rebelión silenciosa desde las páginas de un periódico. Las ofertas de cargos llegaban cargadas de cortesías. Su talento merece un puesto acorde. El país necesita hombres como usted. Era el típico abrazo del oso, honores a cambio de silencio. Fue entonces cuando ocurrió un episodio que, según muchos, terminó de inclinar la balanza. En una de sus visitas a una hacienda, invitado por relaciones familiares, Pino Suárez se alejó del grupo de señores y damas que recorrían los campos hablando de rendimientos y exportaciones. Caminó hacia los barracones donde dormían los peones. El calor era insoportable, el aire espeso, y el olor a sudor y enfermedad casi tangible. Un niño, de no más de 10 años, lo miró desde una puerta medio rota. Tenía una argolla de hierro en el tobillo, un símbolo de que estaba comprometido por deudas de sus padres. En los papeles no era un esclavo. En la realidad sí lo era. La escena golpeó a José María con una fuerza que ningún discurso había logrado. Recordó al peón azotado de su infancia. Recordó los artículos abstractos de la Constitución. Recordó las cenas elegantes donde se hablaba de civilización y adelanto, mientras esos niños crecían con hierros en los pies. Al regresar a la ciudad, supo que ya no podía negociar con su conciencia. Si aceptaba un cargo cómodo, si se callaba, sería cómplice. El tiempo, otra vez, le dio una presión precisa. En la capital del país, los rumores sobre un hacendado coahuilense llamado Francisco I. Madero empezaban a llegar a la península como eco lejano. Ese hombre, que todavía no formaba parte de su vida directamente, estaba escribiendo un libro que se convertiría en dinamita política. La sucesión presidencial en 1910, Yucatán no podía seguir dormida cuando el resto del país comenzara a despertar. Pino Suárez entendió que su margen era estrecho. O se adelantaba a la ola yucateca de cambio, o quedaría arrinconado por la inercia del porfirismo local, encarnado en Molina y sus aliados, que sabían jugar con el reloj a su favor. Ellos pensaban en décadas. Él trabajaba, literalmente, contra el horizonte de un año crucial. Así, en la penumbra de un despacho lleno de papeles, lámparas de aceite y periódicos extranjeros apilados, tomó la decisión que cambiaría su vida. Fundar un medio propio que rompiera el cerco informativo de la península no sería solo un periódico, sería una trinchera, una desde la cual enfrentarse, con palabras, a un régimen que estaba acostumbrado a callar a sus opositores con prisiones, exilios, o algo peor. Lo que José María todavía no sabía era que, al elegir esa trinchera, estaba entrando en una competencia feroz contra hombres que no conocían límites, que cada texto publicado sería una jugada en un tablero mortal, y que la cuenta regresiva que sentía apretándole el pecho no era una exageración poética, sino el anuncio de un destino que, años más tarde, lo dejaría con solo 3 minutos para escribir sus últimas palabras. Pero eso aún estaba lejos. De momento, el joven abogado preparaba su primer ataque abierto, afinando la pluma como si fuera un arma, sin imaginar que el sistema entero comenzaba a girar lentamente la mirada hacia él.
La misma mano que en una noche húmeda de febrero firmará a toda prisa su última carta. Ahora tiembla por otra razón. Está a punto de firmar el contrato de impresión de un periódico. No son 3 minutos de vida lo que tiene por delante, sino unos pocos meses para intentar abrirle los ojos a una península entera, antes de que el porfirismo selle, para siempre, el destino del país. No hay fusiles apuntándole, pero el peligro es el mismo. Solo que viste frac, fuma habanos caros y se apellida Molina. En una oficina modesta de Mérida, iluminada por lámparas de petróleo y por la obstinación de unas cuantas voluntades, José María Pino Suárez traza con su letra firme un nombre, el Peninsular. El olor a tinta y plomo calentado se mezcla con el del sudor de los tipógrafos, que miran de reojo hacia la calle como si esperaran que en cualquier momento entrara un policía a clausurarlo todo. Afuera, la ciudad sigue su rutina de carruajes, misa y café. Adentro, se está declarando una guerra que no usará balas, pero sí palabras capaces de perforar la coraza reluciente del orden y progreso porfirista. La fecha elegida para la primera edición no es casual. Falta poco para que el país entre en el año del centenario de la independencia, 1910. La gran vitrina del régimen. En la capital ya se levantan monumentos, se encargan banquetes, se planean desfiles. En Yucatán, el gobernador aliado de Olegario Molina se prepara para exhibir al mundo un Edén enequenero sin conflictos, sin peones, encadenados, sin voces disidentes. Pino Suárez lo sabe. Si su periódico no comienza a circular antes de que se apaguen los fuegos artificiales del centenario, el telón caerá sobre cualquier intento de cambio. Por eso se impone un plazo brutalmente concreto. Tiene un puñado de meses para convertir la comodidad de su despacho en una trinchera abierta. La primera plana del número inaugural es un acto de equilibrio sobre el abismo. No puede atacar de frente a Porfirio Díaz, no todavía. Hacerlo sería un suicidio inmediato, pero entre notas sobre cultura, economía y crónicas de sociedad, se cuela un editorial donde la prosa elegante es un disfraz apenas suficiente para ocultar el filo. Habla de las sombras que ensucian el brillo del progreso, de contratos laborales que, en la práctica, encadenan al trabajador, de la necesidad de que la ley proteja también al más débil y no solo al más fuerte. No menciona a Molina por nombre, no hace falta. Todo Yucatán entiende el mensaje. A kilómetros de esa imprenta, en una mansión amplia con pisos de mármol y ventiladores que giran perezosos en el techo, un secretario, nervioso, deposita un ejemplar de El Peninsular sobre el escritorio de Olegario Molina. El poderoso ministro hojea el periódico con frialdad, hasta detenerse en el editorial, lo lee en silencio, 2 veces. Luego, sin levantar la voz, dicta su primera respuesta. Retirar anunciantes, presionar a los proveedores de papel, hacer llegar amables advertencias al yerno incómodo de los cámara. No le grita a nadie ni golpea la mesa. El verdadero poder no necesita alzar la voz, pero en ese gesto casi trivial comienza una competencia feroz. Molina defenderá su imperio de Enequén. Pino Suárez defenderá la idea de que en esa tierra pueden respirar también la justicia y la dignidad. Los golpes no tardan. Algunas casas comerciales cancelan de pronto sus anuncios, alegando dificultades económicas. Un proveedor de papel se retracta del acuerdo inicial y sube los precios. Un inspector municipal, que jamás había pisado esa calle, aparece para revisar irregularidades en el local. Los amigos más prudentes le sugieren a José María moderar su tono, escribir más sobre literatura y menos sobre política. La familia de su esposa, dividida. Unos lo admiran en silencio, otros murmuran que está poniendo en riesgo a todos por una aventura periodística que no puede ganar, pero cada intento de estrangulamiento logra lo contrario. Afila su determinación. En lugar de retroceder, Pino Suárez afina la estrategia. Sus artículos se vuelven más sutiles, más jurídicos, pero también más demoledores. Analiza contratos de trabajo como si fueran casos de tribunal. Desmonta, con lenguaje casi académico, las justificaciones del peonaje por deudas. Publica testimonios velados de mayas explotados, cambiando nombres y lugares, pero dejando claro el mecanismo. En las tertulias, la gente empieza a citar frases de El Peninsular, sin atreverse a mencionarlo en voz alta, frente a cualquier oídos sospechosamente atentos. El periódico se convierte en una especie de espejo incómodo para la élite. Para algunos jóvenes abogados, estudiantes y pequeños comerciantes, es un faro.
descubren que no están solos al sentirse asfixiados por el peso del régimen. Para los porfiristas, en cambio, es una piedra en el zapato que amenaza con convertirse en roca. Molina, acostumbrado a eliminar obstáculos con un par de telegramas, descubre algo inquietante. Contra un hombre que escribe con tanta calma como Pino Suárez, la violencia burda puede resultar contraproducente. Un mártir es mucho más peligroso que un opositor incómodo. En medio de esa tensión, llega de la capital un libro delgado, de pasta modesta, que empieza a circular de mano en mano como si fuera un objeto prohibido. Se titula La sucesión presidencial en 1910, y su autor es un hacendado de Coahuila que hasta entonces pocos en Yucatán habían tomado en serio. Francisco I. Madero. Una noche, José María lo lee de un tirón, sin levantarse de la silla. Cada página es una bofetada al mito de la dictadura benévola. Madero no se esconde. Habla de reelección, de tiranía, de la necesidad de que el pueblo recupere el derecho a elegir a sus gobernantes. Al cerrar el libro, Pino Suárez siente una mezcla peligrosa de alivio y vértigo. Alivio, porque descubre que en otras regiones del país hay hombres que piensan como él. Vértigo, porque comprende que la carrera se acelera. Si no se articula pronto una oposición organizada, el régimen volverá a aplastarlo todo. Esa misma semana le escribe una carta a Madero. En ella no solo lo felicita, le ofrece algo mucho más comprometedor: convertir el Peninsular en un instrumento de la causa antirreeleccionista en la península. Es un paso que no tiene vuelta atrás. La respuesta no tardará, pero mientras llega, el reloj histórico se precipita. El año de 1909 trae consigo una serie de señales que para muchos pasan desapercibidas, pero que para hombres atentos como Pino Suárez suenan como campanas de alarma. En las fiestas oficiales, el brillo parece exagerado, como si tratara de ocultar manchas profundas. La edad avanzada de Porfirio Díaz ya no puede maquillarse del todo. Las negociaciones entre grupos porfiristas se vuelven más agrias, más visibles. En ese clima, Madero anuncia la creación del partido antirreeleccionista y decide recorrer el país. Cuando la noticia de que Francisco I. Madero visitará Mérida llega a la redacción de El Peninsular, la tensión sube otro nivel. No se trata ya de artículos y cartas. El líder de la oposición nacional y el principal adversario local del porfirismo peninsular estarán por fin en la misma plaza. Olegario Molina, informado de los planes de Madero, mueve sus piezas con rapidez, ordena que se niegue el uso del teatro principal, que se prohíban reuniones en la plaza central, que la policía vigile cualquier aglomeración sospechosa. Es una jugada clásica: asfixiar el discurso antes de que pueda tomar forma. La víspera del mitin, Mérida es una ciudad partida. En las mansiones se comenta con sorna que ese loco espiritista no logrará llenar ni una calle. En los barrios la expectación es otra. Estudiantes, artesanos, peones libres susurran el nombre de Madero como si fuera una contraseña. En una casa discreta, José María y un pequeño grupo de colaboradores diseñan a toda prisa un plan para sortear las prohibiciones. Si no hay teatro, habrá calle. Si no hay plaza, habrá atrio. El desafío ya no es solo político, es logístico, y el tiempo corre. La mañana del mitin, la escena parece repetirse. Policías apostados en las esquinas, notables meridanos paseando con aire distraído, para vigilar sin vigilar, rumores de que se detendrá a quien reparta volantes. Madero llega con su traje oscuro y su mirada serena, acompañado por un pequeño séquito. Cuando parece que la policía lo arrinconará en una calle lateral, un grupo de jóvenes, convocados por las páginas de El Peninsular y por mensajes discretos, rompe el cerco y lo acompaña hasta una explanada improvisada. No hay templete ni micrófonos. Hay una carreta volteada que hace las veces de tribuna. Madero sube a esa tabla inestable y empieza a hablar. Sus palabras no tienen la elocuencia literaria de Pino Suárez, pero llevan una convicción que electriza. Habla de elecciones libres, de fin de la reelección, de un país donde campesinos y obreros no sean siervos de nadie. José María lo observa desde abajo, no como un devoto, sino como quien mide a un aliado potencial, y a la vez a un competidor en otro nivel. Ambos están disputando, de maneras distintas, el futuro del mismo país. En cierto momento, Madero lo llama por su nombre y lo presenta como el hombre que en Yucatán ha tenido el valor de decir en letras lo que muchos callan en voz baja. El aplauso que sigue es algo que ni Molina ni Díaz habían previsto. Tras esa jornada, el régimen decide que la paciencia se acabó.
A las presiones económicas se suman amenazas veladas de cárcel, llegan rumores de listas negras, de jueces listos para fabricar delitos, el margen de maniobra se reduce, es aquí donde la competencia con el poder porfirista adopta otro rostro. Ya no se trata de ver quién convence a más lectores, sino quién resiste más tiempo sin ser quebrado. Y en esa partida, el reloj se vuelve enemigo íntimo. En octubre de 1910, mientras el país se adorna para el centenario, Pino Suárez sabe que la otra fecha clave está a la vuelta de la esquina. El 20 de noviembre, día que Madero ha fijado en su plan de San Luis para el levantamiento armado. Él no es un caudillo militar, no sabe manejar una espada ni mandar tropas, pero entiende que su lugar en la revolución no será menos peligroso. Su pluma se ha vuelto demasiado incómoda. Cualquier error, cualquier descuido, puede significar una celda, el exilio o algo peor. Las autoridades no esperan al 20 de noviembre para actuar. En Yucatán, el gobernador leal a Molina ordena detener preventivamente a varios antirreeleccionistas. Una noche, mientras revisa pruebas de imprenta, un grupo de policías entra a la redacción y le presenta a José María una orden de 1900 aprehensión por delitos contra la paz pública. No hay golpes ni escenas melodramáticas. Solo la frialdad burocrática de quien está cumpliendo un encargo. Pino Suárez cierra la carpeta que tiene delante, mira alrededor y con una calma que desconcierta a los presentes, entrega su sombrero y se deja conducir. La cárcel no es larga, pero es reveladora. Entre paredes húmedas y el eco de pasos lejanos, se da cuenta de que, por primera vez, el sistema lo considera algo más que un estorbo. Lo ve como un riesgo real. Amigos influyentes, gestiones discretas de familiares y sobre todo el temor del régimen a convertirlo en mártir hacen que salga libre días después. Pero nada vuelve a ser igual. Al cruzar de nuevo la reja hacia la luz, sabe que el reloj ya no solo cuenta hacia un levantamiento armado nacional, también marca el tiempo que le queda a él para moverse antes de que el cerco se cierre definitivamente. El 20 de noviembre pasa en Yucatán sin grandes batallas. No hay sierras llenas de hombres a caballo ni fusiles en las azoteas. La revolución en la península avanza de otra manera. A través de pronunciamientos, renuncias forzadas, negociaciones tensas, pero el terremoto nacional llega igual. Cuando en la capital Porfirio Díaz renuncia y se embarca rumbo al exilio en mayo de 1911, el impacto se siente hasta en las casonas más recónditas de Mérida. Un régimen que parecía eterno se ha resquebrajado en cuestión de semanas, y con él el poder casi absoluto de su gran operador peninsular, Olegario Molina. La caída de Molina es menos cinematográfica que la de Díaz, pero igual de significativa. Presionado por la nueva realidad, acusado de abusos y de enriquecimiento desmedido, el rey del Enequén abandona el país. Hay quienes aseguran que, antes de irse, pronuncia una frase destinada a Pino Suárez. Veremos cuánto le dura su valentía cuando tenga que gobernar. Es una amenaza y a la vez una profecía, porque el viejo competidor deja el tablero, pero sus piezas siguen ahí. Hacendados, jueces, funcionarios formados en décadas de obediencia ciega, en ese vacío de poder, todas las miradas se vuelven hacia el hombre que se atrevió a desafiar al régimen desde las columnas de un periódico, los clubes maderistas, los jóvenes que llenaron la plaza para escuchar a Madero, los campesinos hartos del peonaje. Muchos ven en José María al posible arquitecto de un Yucatán distinto. Entre telegramas y reuniones improvisadas se perfila una salida. Nombrarlo gobernador provisional del estado mientras se preparan las primeras elecciones verdaderamente competitivas en décadas. El día que entra al Palacio de Gobierno, Pino Suárez no se engaña. Sabe que el mármol del vestíbulo, los retratos de antiguos mandatarios, los muebles oscuros, todo está impregnado de una historia que no le pertenece. Es casi un intruso en una casa diseñada para otros. Pero también sabe que el tiempo que se le concede es mínimo. El gobierno provisional es por definición breve. Tiene apenas unos meses para demostrar que la revolución no es solo un cambio de nombres, sino de prácticas. Cada día cuenta. Sus primeras medidas son un golpe directo al corazón del viejo sistema, impulsa decretos para limitar el peonaje por deudas, revisa contratos de trabajo, abre la puerta del despacho a delegaciones de mayas, que nunca antes habían sido recibidos allí, más que para ser regañados. Ordena que se traduzcan sus mensajes al maya, aunque él mismo no domine la lengua, como gesto de ruptura simbólica con la sordera histórica del poder.
En las haciendas, la noticia corre de boca en boca. El nuevo gobernador quiere que se cumpla la ley. Para muchos, suena a herejía. Los porfiristas, lejos de desaparecer, se reagrupan. El puesto de gobernador constitucional, que se disputará en elecciones, se convierte en el nuevo campo de batalla. Del lado del antiguo régimen, aparece un candidato que, aunque viste de liberal y clama moderación, representa claramente la continuidad de los viejos intereses. Del lado de la revolución, todos señalan a Pino Suárez. La competencia, que comenzó en las páginas de un periódico, se traslada ahora a las urnas y el plazo vuelve a ser despiadado. Hay que organizar comicios limpios en un entorno plagado de trampas heredadas. La campaña es frenética. En pueblos donde durante años solo se conoció el nombre del gobernador por los retratos en la escuela y las órdenes del jefe político, ahora llegan discursos, mítines, hojas volantes. José María recorre caminos de tierra, duerme en casas humildes, habla con campesinos que le muestran contratos y cuentas imposibles de saldar. Cada historia es un recordatorio del niño con argolla en el tobillo que vio en la hacienda años atrás. Cada día que pasa, siente más pesada la responsabilidad y más corta la cuerda de tiempo que lo sostiene. Contra los pronósticos de muchos, gana. Las primeras elecciones libres de Yucatán, con todas sus imperfecciones, dan el triunfo a José María Pino Suárez como gobernador constitucional. El júbilo en Mérida es palpable. Campanas, bandas, manifestaciones espontáneas. En el Palacio de Gobierno, por unas horas, parece que la historia cambia de dueño, pero mientras la gente celebra, un telegrama viaja a toda velocidad hacia Ciudad de México. No es de felicitación, es una llamada de atención. En la península, un hombre con ideas propias y respaldo popular ha tomado las riendas. En la capital, Francisco I. Madero, ya convertido en figura central del nuevo régimen, enfrenta su propio laberinto. Ha sido designado presidente provisional y se prepara para las elecciones federales. Necesita un compañero de fórmula para la vicepresidencia. No puede ser cualquiera. Debe ser alguien de prestigio, con credibilidad revolucionaria, capaz de equilibrar fuerzas regionales. Entre los nombres que se barajan en charlas privadas, aparece uno que se repite con insistencia: José María Pino Suárez. La decisión se cocina lejos de Yucatán, en salones donde la alfombra amortigua los pasos, pero no las intrigas. Algunos proponen a militares, otros a viejos políticos reciclados. Madero, sin embargo, piensa en Pino Suárez. Abogado, civilista, periodista, con experiencia de gobierno y sin mancha de complicidad con el porfirismo. Es, en muchos sentidos, su espejo peninsular, y al mismo tiempo, elegirlo implica arrancarlo del Estado, donde apenas empieza a sembrar cambios profundos. Es un movimiento que puede fortalecer al gobierno federal y debilitar a Yucatán. Cuando el telegrama llega a Mérida, José María está revisando precisamente los detalles de una reforma agraria incipiente. El mensaje es breve, casi frío en su formulación. Se le propone aceptar la candidatura a la vicepresidencia de la República. No hay tiempo para largas meditaciones. El calendario electoral nacional aprieta. Los plazos legales son rígidos. Debe decidir en cuestión de días si abandona el gobierno por el que tantos pelearon para que por primera vez un hombre como él lo encabezara. La noche en que discute la propuesta con María Cámara es una de esas en las que el reloj parece audible. Aunque esté parado en la pared, sentados en una sala silenciosa, lejos de los murmullos de la prensa y de los intereses de partido, hablan no como figuras públicas, sino como pareja. Ella le recuerda los riesgos de la política nacional, las traiciones posibles, la ferocidad de los enemigos que en la capital no se conforman con anularte, te destruyen. Él escucha, duda, camina de un lado a otro. Gobernar Yucatán ya era un desafío enorme. Ser vicepresidente, al lado de Madero, es entrar en la jaula donde los viejos porfiristas, aunque derrocados, siguen moviendo hilos en la sombra. Hay un momento de silencio. Y entonces María, con esa mezcla de lucidez y presagio que a veces acompaña a las grandes decisiones, le dice algo que años después parecerá casi una profecía. Si aceptas, te vas a poner en la línea de fuego de todos, de los que odian a Madero, de los que odian la revolución y de los que te envidian a ti. Él sonríe con tristeza. No es la primera vez que la muerte entra como invitada invisible en sus conversaciones, pero nunca había estado tan cerca, tan nombrable. Al final, la respuesta que envía a la capital es afirmativa. Acepta ser candidato a la vicepresidencia. Lo hace por sentido de deber.
por lealtad a Madero, quizá también por una ambición legítima de influir en la transformación del país, entero y no solo de una región, pero en el instante mismo en que el operador del telégrafo termina de transmitir el mensaje, algo cambia en la forma en que el tiempo lo rodea. Ya no es solo el gobernador reformista de un estado lejano, es el objetivo inmediato de todos aquellos que quieren que el porfirismo regrese maquillado, o que la revolución se estrelle antes de consolidarse. Los días siguientes son un torbellino. Tiene que preparar su salida del gobierno de Yucatán, designar interinos, dejar encaminadas leyes que sabe que sus enemigos querrán revertir apenas se dé la vuelta. Las despedidas en los pueblos son agridulces. Muchos lo felicitan por el nuevo cargo, pero otros le recuerdan, con dolor disimulado, que apenas empezaba a cambiar cosas que llevaban generaciones clavadas como espinas. Él promete volver, promete no olvidar, pero en el fondo sabe que, al subirse al tren que lo llevará a la capital, está cruzando un umbral del que ya no hay retorno. Cuando el convoy arranca, dejando atrás las palmeras, las torres de las iglesias y el ruido familiar de los mercados yucatecos, María mira por la ventanilla un paisaje que se aleja lentamente. No lo sabe con certeza, pero intuye que esa tierra que tanto marcó su vida podría no volver a verlo como gobernante. Del otro lado del viaje, lo espera un despacho más grande, un título más rimbombante, un escenario donde los aplausos son más sonoros y las traiciones más letales. Mientras el tren se pierde en la distancia, el duelo que ha marcado su vida da un salto de escala. Ya no competirá solo con caciques regionales ni con empresarios enequeneros. Lo esperan generales acostumbrados a decidir con balas, políticos que han sobrevivido a todas las tormentas cambiando de bandera a tiempo, embajadores extranjeros que ven a México como un tablero de ajedrez, donde las piezas se compran y se venden, y, escondido entre las sombras de esos vagones que avanzan hacia el norte, viaja también el mismo enemigo que le daría 3 minutos en una celda húmeda años después, afinando su venganza con la paciencia fría de quien sabe que, tarde o temprano, todos los relojes terminan marcando la hora exacta. En la Ciudad de México, el tren se detiene con un chirrido largo que parece una advertencia. No hay multitudes delirantes ni bandas de música esperándolo, solo un andén húmedo, faroles de gas y un puñado de correligionarios que lo reciben con apretones de mano apresurados. Sin embargo, a cada paso que da sobre esas losas frías, José María Pino Suárez siente algo casi físico. La capital huele a pólvora, vieja y a tinta fresca, a conspiración y a promesa al mismo tiempo. Ha llegado como candidato a la vicepresidencia, pero en los pasillos del poder muchos lo miran como se mira a un intruso que viene a mover los muebles de una casa que se creían heredada para siempre. El contraste con Mérida es brutal. Aquí los edificios no solo son altos, también son pesados. Parecen diseñados para aplastar a quien no sepa caminar entre ellos. El Palacio Nacional, con sus muros ciclópeos y sus murales aún por pintar, lo recibe como a un huésped incómodo. En los cafés del centro, los viejos porfiristas leen los diarios con una mezcla de desprecio y alarma. Ven el nombre de Francisco Prima, Madero como una extravagancia pasajera. Pero cuando, en letras algo más pequeñas, aparece José María Pino Suárez, candidato a la vicepresidencia, muchos fruncen el ceño. Un yucateco, periodista, abogado, el hombre que tumbó a Olegario Molina en su propia madriguera. Ese, piensan, no es un adorno, es un problema. La disputa comienza incluso antes de que se imprima la boleta electoral. Dentro del propio maderismo, hay quienes no aceptan que aquel abogado peninsular ocupe el sitio que ellos se habían prometido en silencio. Los partidarios de Francisco Vázquez Gómez sienten que les arrebatan, de un plumazo, una pieza clave. En reuniones cargadas de humo y susurros, se habla abiertamente de sabotear la fórmula Madero-Pino. De un momento a otro, José María entiende que su primer competidor en la capital no será el porfirismo, sino los celos y las ambiciones de los propios revolucionarios. La campaña es un torbellino, viaja en vagones atestados, pronuncia discursos en plazas que todavía conservan las estatuas de Díaz, duerme en hoteles donde los espejos parecen observarlo con recelo, a veces comparte estrado con Madero, otras veces habla solo frente a audiencias que lo miran como queriendo descifrar si ese acento peninsular traerá consigo algo más que buenas intenciones. Sus enemigos, mientras tanto, afinan el ataque. Los periódicos porfiristas lo bautizan con un mote que pretende ser veneno: el poeta vicepresidente.
Lo presentan como un soñador blando, un letrado inútil para un país salvaje. Él decide convertir el insulto en bandera. En uno de esos mítines, en una ciudad polvorienta del Bajío, toma la palabra y con una calma que desarma, dice: «Dicen que soy poeta. Si amar la justicia es poesía, entonces sí, lo soy. Si creer que la ley puede proteger al débil es un verso, entonces que me escriban en rima». La plaza estalla en aplausos. Alguien agita un reloj de bolsillo en alto, como si quisiera recordarle que cada minuto que habla aquí es un minuto robado a la vieja maquinaria del régimen. El día de las elecciones federales de 1911 llega cargado de una tensión eléctrica. En muchas casillas, por primera vez en décadas, la gente se atreve a votar sin que un gendarme observe la boleta por encima del hombro. Aún así, los porfiristas intentan jugar sus últimas cartas. Papeletas extraviadas, actas mal llenadas, amenazas veladas, pero la ola es demasiado grande. Madero gana la presidencia, y, a su lado, contra los deseos de más de uno, Pino Suárez triunfa como vicepresidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. La ceremonia de toma de posesión, en noviembre de 1911, tiene algo de fiesta y algo de velorio. En el recinto legislativo, las bancas todavía huelen a décadas de obediencia ciega. Los viejos diputados porfiristas observan, con mandíbula apretada, cómo el hombre que derrocó a Díaz entrega la protesta de ley. Cuando llega el turno de Pino Suárez, el silencio se hace más denso, jura guardar la Constitución, y por dentro se impone otra promesa silenciosa: usar cada día, cada hora, como si fuera la última, ventana abierta, antes de que el edificio completo intente tragárselo. El arranque del nuevo gobierno parece, por un instante, una primavera. Madero lo nombra, además de vicepresidente, secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. A José María le brillan los ojos. Educación, cultura, leyes, eso es su territorio natural. Recorre escuelas donde los pupitres son tablas astilladas y las pizarras son pedazos de carbón sobre muros húmedos. Firma, con mano veloz, decretos para abrir aulas nocturnas, para profesionalizar a los maestros, para llevar libros donde antes solo llegaban órdenes militares. En su despacho cuelga un reloj grande, redondo, que manda traer de Yucatán. No es adorno, es recordatorio. Se ha propuesto algo casi imposible: sembrar semillas de ciudadanía en un suelo que durante décadas solo supo de obediencia en fila. Pero la primavera dura poco. Muy pronto se da cuenta de que el Palacio Nacional es un campo minado. En los pasillos, la mayoría de los empleados siguen siendo los mismos de la era porfirista. En el Congreso, los viejos diputados se han puesto una máscara de republicanismo sin cambiar en nada sus intereses. Y en los cuarteles, la verdadera sombra que se alza tras la revolución tiene un nombre y un uniforme: el Ejército Federal, intacto, apenas maquillado con unos cuantos nombramientos nuevos. Es allí donde aparece, casi como salido de un mal presagio, la figura de Victoriano Huerta. De bigote duro y mirada opaca, el general llega a las audiencias con Madero con un aire de obediencia estudiada. Para muchos revolucionarios es un mal necesario. El hombre que conoce a los oficiales, que puede mantener a raya a los rebeldes, que habla el lenguaje rudo de los cuarteles. Para Pino Suárez, desde el primer encuentro, es otra cosa. Un competidor silencioso por la conducción real del país. Él, civil, abogado, vicepresidente con atribuciones difusas. Huerta, militar con tropas, armas y lealtades compradas con años de campaña. El primer choque entre ambos no ocurre en la plaza pública, sino en una sala de mapas. Una tarde de 1912, sobre la mesa se despliegan telegramas alarmantes. Pascual Orozco se ha levantado en armas en el norte. Los ferrocarriles son cortados, las haciendas incendiadas. Madero mira alternadamente a su vicepresidente civilista y a su general de botas polvorientas. Huerta, con voz seca, propone una solución brutal: campaña de exterminio, facultades extraordinarias, juicios sumarios. Pino Suárez escucha, deja que el general termine, y entonces coloca sobre la mesa su reloj de bolsillo, abierto, con las agujas marcando las 5:15. «General», dice clavando los ojos en los de Huerta, «tiene usted tiempo, pero no tiene carta blanca. La revolución no puede convertirse en la misma tiranía que derribó. En cada rebelde hay un ciudadano que debe tener derecho a un juicio». Durante unos segundos el silencio pesa más que los telegramas. Huerta baja la mirada, pero por dentro algo se quiebra. Desde ese momento, el militar entiende que ese abogado Delgado no solo es un obstáculo moral,
es un rival político. Si Madero es el corazón de la revolución, Pino Suárez quiere ser su conciencia. Y la conciencia, en un país cansado y hambriento de orden, puede ser muy impopular. Las semanas siguientes transforman ese desacuerdo inicial en una competencia soterrada. En el norte, Huerta dirige las operaciones contra Orozco, cosecha victorias y aplausos de la prensa conservadora, que lo presenta como el salvador del orden. En la capital, Pino Suárez se rompe la voz en el Congreso y en conferencias, explicando que la legalidad no es un lujo, sino el único muro que puede evitar que el país regrese al porfirismo disfrazado. Dos proyectos de nación se miden todos los días: el de la mano dura uniforme y el de la pluma que insiste en que sin derechos no hay paz que dure. La ironía cruel es que, en un momento crítico, José María mismo contribuye a mantener a su competidor en el tablero. Cuando llegan denuncias sobre los excesos de Huerta en la campaña del norte, fusilamientos sumarios, saqueos tolerados, Madero, harto, piensa seriamente en retirarlo del mando. Algunos ministros aplauden la idea. Liberarían al gobierno de un militar incómodo, pero Pino Suárez, fiel a su instinto de legalista, advierte: destituirlo sin un proceso claro podría convertirlo en mártir ante los sectores conservadores. Convence al presidente de optar por una solución intermedia. Huerta es relevado con discreción, premiado con honores ambiguos, no humillado del todo. Ese gesto, pensado para desactivar una bomba, termina siendo un giro siniestro del destino. El general no olvida quién fue el hombre que, con su defensa de las formas legales, impidió que se le cortara de raíz. El respeto que simula ante el vicepresidente se vuelve una máscara cada vez más gruesa. En los clubes de la capital, entre tragos y murmullos, algunos antiguos porfiristas empiezan a ver en él lo que tanto anhelaban: un jefe militar fuerte, resentido con el gobierno civil, dispuesto quizá a poner las cosas en orden cuando llegue el momento. Mientras el peligro se afila en los cuarteles, Pino Suárez se empeña en exprimir cada hora para construir algo duradero. Desde la Secretaría de Instrucción Pública, impulsa la creación de escuelas normales, apoya proyectos de bibliotecas, protege a maestros perseguidos por caciques locales que los acusan de sembrar ideas peligrosas, visita barrios de la capital donde los niños juegan descalzos entre basureros y les promete algo que suena casi revolucionario: que algún día el libro será tan familiar como el machete. Pero el reloj no se detiene. A los levantamientos del norte se suman las tensiones en el sur. En Morelos, Emiliano Zapata, frustrado por la lentitud de la reforma agraria, desconfía de los abogados de la capital. Madero envía emisarios, intenta explicar sus tiempos, sus límites constitucionales. Pino Suárez escribe, pronuncia discursos, insiste en que la vía legal es la única que no será devorada por el caos. Sin embargo, cada carta enviada, cada discurso pronunciado, parece llegar siempre con un día de retraso. Es como si la revolución, esa criatura que ayudaron a despertar, se hubiera multiplicado en direcciones imposibles de controlar. Los adversarios lo aprovechan con una habilidad helada. La prensa conservadora intensifica la campaña de desprestigio, lo llaman el yucateco suave, el poeta de los decretos inútiles, el vicepresidente invisible. Se burlan de que mientras el país sangra, él hable de escuelas y tribunales. En las caricaturas de los diarios lo dibujan con un reloj gigantesco en la mano, como si fuera un juguete, sin entender que para él ese objeto es una tortura. Cada caricatura es un recordatorio de que el tiempo que necesita para cambiar estructuras centenarias es mucho mayor que el tiempo que le están concediendo. Al interior del gobierno, la competencia se hace más feroz. Los partidarios del antiguo régimen, ahora disfrazados de maderistas moderados, promueven a otras figuras para hacerle sombra. Exministros, gobernadores respetables, incluso viejos científicos reciclados, como demócratas repentinos. En tertulias privadas se escucha una frase inquietante: Madero podría quedarse, pero habría que cambiar de vicepresidente. Lo culpan de todo: de la radicalización de los zapatistas, de la desconfianza de los empresarios, de la impaciencia de los obreros. Se convierte, sin buscarlo, en el pararrayos ideal. Uno de los momentos más tensos ocurre cuando el general Bernardo Reyes, símbolo del porfirismo progresista, intenta capitalizar el descontento. Desde el exilio, sus partidarios mueven hilos para presentarlo como alternativa sensata frente al binomio Madero-Pino. Cuando Reyes regresa a México, en 1912, la ciudad vibra con rumores de pronunciamiento.
Muchos apuestan que el gobierno caerá en cuestión de días. La tensión se siente en los huesos. En Palacio Nacional se organizan reuniones de emergencia. Entre las carpetas apiladas sobre la mesa del vicepresidente hay una que le hiela la sangre. Informes de que sectores del ejército simpatizan más con Reyes que con el gobierno legítimo. Esa noche, Pino Suárez se queda hasta tarde en su despacho, solo, con el tic-tac del reloj como única compañía, hace cuentas mentales. ¿Cuántos regimientos son fieles? ¿Cuántos diputados respaldarían al gobierno? ¿Cuánto tiempo resistiría la ciudad si un sector del ejército se levantara? El margen de error es ridículamente pequeño. Si el golpe se consuma antes de que se reúnan las cámaras, la legalidad será un papel roto. Si logran ganar apenas unos días, podrían desactivar la conspiración exponiéndola a la luz pública. El amanecer trae un giro inesperado. La intentona reyista fracasa de manera casi grotesca. Un levantamiento mal coordinado, tropas confundidas, disparos aislados. Reyes muere frente a la ciudadela, acribillado, convertido de golpe en un cadáver incómodo. Pero el verdadero ganador de ese episodio no es el gobierno civil, es el ejército que salvó la situación, con Huerta en un lugar cada vez más central. En los cafés, en las redacciones, en las embajadas, se consolida una idea peligrosa. Cuando los civiles se enredan, son los generales quienes restablecen el orden. Para Pino Suárez, el fracaso de Reyes no es un alivio pleno, sino un aviso. Ha visto de cerca cómo en cuestión de horas la ciudad pudo inclinarse hacia el abismo, ha escuchado los pasos apresurados en los corredores, ha olido el miedo en las secretarías y ha entendido algo que ya no podrá borrarse. Los enemigos del gobierno han dejado de apostar por las urnas y por la prensa, han empezado a jugar abiertamente con la pólvora. En ese clima, la figura de Huerta crece como una sombra que se extiende lentamente sobre el techo del palacio. El general finge lealtad, se presenta como servidor incansable, se deja fotografiar junto a Madero y Pino con gesto adusto, pero en cuartos cerrados, a puerta asegurada, se reúne con viejos porfiristas, con políticos resentidos, con el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, que ve en el gobierno maderista una molestia para los intereses de su país. Allí, entre mapas y copas de coñac, empiezan a trazarse calendarios. No es solo si habrá un golpe de Estado, sino cuándo. La fecha no es un detalle menor. Los conspiradores necesitan un momento preciso. Cuando el descontento sea alto, pero antes de que las reformas de Pino y Madero echen raíces profundas. Cuando el Congreso esté en receso o distraído. Cuando la ciudad pueda ser tomada en unas horas, también ellos tienen un reloj en la mesa. El juego, desde entonces, se convierte en una carrera macabra. ¿Quién llega primero? La consolidación democrática o la traición perfectamente cronometrada. José María intuye, sin conocer aún todos los nombres ni todos los acuerdos, que algo se está cerrando alrededor. Llega información fragmentaria. Oficiales descontentos, reuniones nocturnas en casas discretas, notas alarmantes sobre artillería, moviéndose demasiado cerca de la capital. En cada sesión del gabinete, aprovecha para recordar que el equilibrio entre fuerzas armadas y poder civil es delicadísimo. Propone reformas para rotar mandos, para transparentar nombramientos. Choca una y otra vez con la inercia, con el miedo de muchos a provocar al ejército. En algún momento, en una conversación a solas con Madero, deja escapar una frase que le sale más del estómago que de la cabeza. Francisco, si no hacemos cambios pronto, ellos decidirán por nosotros cuándo será nuestro último día de gobierno. Y quizá también nuestro último día de vida. Madero lo escucha, se pasa la mano por el rostro cansado y responde con su fe casi indestructible en la buena voluntad de los hombres. Cree que la lealtad personal, los gestos de confianza, bastarán para contener la ambición de los generales. Pino, más escéptico, mira de reojo el reloj de pared. Las agujas siguen avanzando. A inicios de 1913, el ambiente en la capital es irrespirable. Los periódicos más virulentos publican, casi a diario, llamados velados al cambio de rumbo. Algunos hablan sin pudor de la necesidad de un gobierno fuerte que corrija los excesos de la revolución. En las cantinas se hacen apuestas sobre cuántos meses le quedan a Madero. Pino Suárez lo sabe, ya no están intentando ganarle en el Congreso ni en la prensa. Están compitiendo con él por algo mucho más brutal. ¿Quién domina primero las calles y los cañones? La víspera del 9 de febrero de 1913, la ciudad parece, extrañamente, más silenciosa de lo habitual.
Desde la ventana de su despacho en Palacio Nacional, José María observa el zócalo apenas iluminado. Un viento frío levanta papeles en remolinos pequeños. Ha pasado el día atendiendo asuntos que, vistos desde el porvenir, parecen casi triviales. La designación de un maestro en una escuela rural, un informe sobre la construcción de una biblioteca popular, la revisión de un proyecto de ley agraria que lleva semanas atorado en comisiones. Al firmar cada oficio siente una punzada. ¿Llegarán a ver la luz o serán solo tinta condenada a ser archivada por un régimen que aún no tiene nombre? Al caer la noche, decide quedarse un poco más. Las lámparas de aceite proyectan sombras alargadas sobre las paredes. Tomando su pluma, redacta una serie de notas para el día siguiente. Una reunión con Madero, la insistencia en revisar ciertos movimientos de tropas sospechosos, la propuesta de llamar a cuentas al general Huerta. Ordena los papeles con un rigor casi obsesivo, como si al dejar todo en orden pudiera conjurar el desorden que presiente afuera. En el silencio apenas roto por el tic-tac del reloj, se escucha de pronto, muy lejos, un estampido ahogado. Podría ser un trueno, podría ser un cañonazo de prueba, podría no ser nada. Pino levanta la cabeza, aguza el oído, pero el sonido no se repite. Mira el reloj. Faltan pocas horas para la medianoche. Respira hondo, apaga una de las lámparas y sale del despacho. No sabe, nadie en ese edificio lo sabe con certeza, que en ese mismo instante, en cuarteles aledaños, hombres alinean piezas de artillería, repasan órdenes de marcha, sincronizan relojes, ni que la competencia que lo ha acompañado desde Yucatán está a punto de adoptar su forma más despiadada. Un duelo a contrarreloj, por la supervivencia misma del gobierno, que ayudó a construir 10 minutos. Solo 10 minutos después de que José María Pino Suárez apaga la lámpara de su despacho y se pierde en los pasillos oscuros del Palacio Nacional, el silencio de la ciudad es desgarrado por el trueno seco de los cañones. Es como si alguien hubiera girado una perilla invisible y cambiado de golpe de país. De la República fatigada, que todavía intenta aprender a votar, a una ciudad sitiada que vuelve a hablar el idioma brutal de la pólvora. En la madrugada del 9 de febrero de 1913, la decena trágica comienza con un golpe que no es solo militar, sino de relojería fina. Desde la Ciudadela, los sublevados, entre ellos Félix Díaz y los restos del porfirismo armado, abren fuego contra los edificios del gobierno. Las primeras salvas caen cerca del Palacio Nacional, rompen ventanas, arrancan trozos de cornisa como si fueran papel húmedo. Los caballos huyen en estampida. Los tranvías se detienen a mitad de la calle. Las campanas de las iglesias suenan a destiempo, mezcladas, con los gritos y el estrépito del metal, en cuanto lo despiertan con noticias confusas: alzamiento, cañones, la Ciudadela. Pino Suárez se viste casi a tientas. Mientras abotona su chaleco, mira por costumbre el reloj de bolsillo que descansa sobre la mesa de noche. Son poco más de las 5. Anota mentalmente la hora, como si apuntara el inicio de un juicio del que todavía no conoce los cargos. Afuera, cada estampido de artillería parece arrancar un minuto del futuro. Al llegar al Palacio Nacional, el caos tiene ya formas concretas. Soldados corren en direcciones opuestas, mensajeros suben y bajan, las escaleras con telegramas arrugados en la mano, secretarios pálidos discuten mapas que nadie actualiza a tiempo. En uno de los salones, Francisco I. Madero, desvelado, escucha informes contradictorios. Que si Bernardo Reyes está al frente del levantamiento, que si Félix Díaz ha escapado, que si parte del ejército ha cambiado de bando. Minutos después, la noticia brutal llega con la sangre aún caliente. El general Reyes yace muerto frente a la Ciudadela, convertido en un cuerpo tendido sobre los adoquines, rodeado de casquillos. La muerte de Reyes, que muchos esperaban como detonante de un cambio de régimen, no trae paz, sino algo más peligroso. Un vacío. ¿Quién llenará ahora ese espacio de hombre fuerte que reclaman los nostálgicos del orden porfirista? La respuesta, aunque todavía velada por el humo de los cañones, tiene botas y bigote. Victoriano Huerta. Con gesto de subordinado obediente, Huerta se presenta ante Madero y Pino, ofrece sus servicios para defender la legalidad, habla de lealtad, de disciplina, de la necesidad de aplastar a los rebeldes que bombardean la ciudad. Muchos, agotados, quieren creerle. Pino Suárez, en cambio, lo observa como quien ve a un jugador de ajedrez colocar una pieza clave en el centro del tablero. No olvida las campañas del norte,
ni las denuncias de abusos, pero el tiempo aprieta como un torniquete. Necesitan a alguien que sepa mover tropas, y lo necesitan ya. En una escena que tiene algo de trato con el diablo, el gobierno civil entrega al general las riendas de la defensa de la capital, mientras firman los oficios de nombramiento. El tic-tac del reloj de pared parece una burla cruel. Pino sabe que están apostando a la carta más peligrosa: confiar la supervivencia de la democracia a un hombre cuya verdadera lealtad nunca ha sido puesta a prueba. Es un duelo de velocidades. ¿Qué llegará primero, la victoria sobre los sublevados o la traición del nuevo comandante? Los días siguientes convierten a la ciudad en un infierno medido en horas. Del 9 al 18 de febrero, el centro de México se transforma en un campo de batalla inmóvil. Desde la ciudadela, los golpistas disparan, sin descanso. Desde posiciones dispersas, las tropas leales responden. Los cañones destrozan fachadas enteras, arrancan balcones, convierten las estatuas de bronce en torres de metralla. Los transeúntes que se atreven a cruzar calles abiertas lo hacen pegados a las paredes, como sombras aplastadas por el miedo. Pino Suárez, lejos de refugiarse en un sótano seguro, cruza una y otra vez los corredores del palacio. Sube a las azoteas, conversa con oficiales leales, recibe diputados aterrados. En más de una ocasión, soldados le advierten: «Señor vicepresidente, no es seguro quedarse aquí. Cualquier proyectil puede...». Él levanta la mirada hacia los muros 1000 veces perforados y responde, con una calma que no engaña a nadie: «Si la ley se esconde, ¿quién le va a creer mañana que sigue existiendo?». En las noches, mientras la ciudad tiembla con cada cañonazo, se realizan reuniones febriles. Pino llega con listas de civiles dispuestos a apoyar, con propuestas para movilizar guardias nacionales, con ideas para apelar directamente al Congreso. Huerta, en cambio, trae mapas, cifras de municiones, promesas de ataques decisivos que una y otra vez se posponen. Cada mañana atacamos con todo se convierte en hubo una confusión de órdenes. Cada retraso es un ladrillo más en la pared que se cierne sobre el gobierno. Lo que para Madero es torpeza o indecisión, para José María empieza a oler a cálculo frío. El general defiende la ciudad con una mano, mientras con la otra negocia en la sombra. En salones apartados recibe emisarios de Félix Díaz, políticos resentidos, enviados del embajador estadounidense Henry Lane Wilson. Se reparten responsabilidades como si fueran fichas. ¿Quién obligará a renunciar al presidente? ¿Quién asumirá la jefatura del Ejecutivo? ¿Quién administrará el regreso al orden? La competencia que Pino libró durante años contra el porfirismo y las camarillas políticas se concentra ahora en un solo rostro: el de Huerta, que ya no compite por una ley o una cartera, sino por el poder desnudo, por decidir quién vive y quién muere. El giro definitivo llega el 18 de febrero, con una velocidad que deja a todos sin aliento. Esa mañana, mientras el Palacio Nacional aún tiembla por los bombazos, Madero y Pino acuden a una reunión de rutina. Confían, todavía, en que el comandante militar acatará las órdenes del poder civil, pero la emboscada está ya tendida. En cuestión de minutos, los pasillos que ayer eran rutas de mensajeros se llenan de fusiles apuntando en dirección contraria. A las puertas del despacho presidencial, soldados de uniforme impecable se plantan como un muro de acero. Un oficial, pálido pero decidido, anuncia: «Por órdenes del general Victoriano Huerta, el señor presidente y el señor vicepresidente quedan detenidos». En ese instante, el mundo se reduce a unos pocos metros cuadrados. Madero intenta razonar, invoca la Constitución, exige ver las órdenes por escrito. Pino Suárez, rodeado de bayonetas, mira en silencio el rostro de los militares que hasta hace horas se declaraban leales. Algunos evitan su mirada, otros lo sostienen con culpa. Es un duelo que él ya conoce: la cobardía contra la conciencia. Pero esta vez el desenlace no será un debate parlamentario, sino una celda. Cuando cierran las puertas del improvisado cuarto, donde los encierran, el ruido de la ciudad sitiada se amortigua, como si alguien hubiera puesto algodones en los oídos de la historia. El reloj en la pared, en cambio, se escucha con una claridad despiadada. Cada segundo es una gota que cae en un vaso que ya está casi lleno. Pino observa a su amigo, el presidente, que camina de un lado a otro, intentando organizar mentalmente una defensa legal que, lo intuye, no llegará a tiempo. Entre ambos no hace falta demasiada explicación. Saben que su margen se ha reducido a lo mínimo. José María,
dice Madero, con la voz quebrada más por la decepción que por el miedo. Nos han traicionado desde adentro. Desde hace tiempo, Francisco, responde él, clavando la vista en las agujas del reloj. Solo estaban esperando que dieran la hora. Los días siguientes son una agonía en cámara lenta. Huerta, ya convertido en poder de facto, presiona al Congreso para que acepte la renuncia del presidente y del vicepresidente. Afuera, la ciudad aún huele a pólvora. Pero en los salones alfombrados del legislativo, el combate es otro. Chantajes, promesas, amenazas veladas. A Pino le hacen llegar, a través de emisarios, una oferta que pretende ser un salvavidas envenenado. Que renuncie voluntariamente, que acepte una salida discreta del país, que se retire por el bien de la patria. Él escucha, guarda silencio unos segundos y responde con una frase que no es retórica, sino una piedra lanzada contra la marea. No, vinimos a la política a negociar la dignidad. Si mi firma aparece en una renuncia arrancada bajo presión, será la prueba escrita del crimen, no su justificación. Algunos lo consideran un suicida, pero para él la competencia siempre ha sido con otra cosa, con la memoria. Sabe que quizá no pueda ganar hoy frente a las bayonetas, pero puede disputar algo mucho más largo. El juicio del futuro. Firma, sí. La renuncia que le extienden, con guardias armados a pocos pasos. Pero lo hace dejando claro, en voz alta, que lo hace forzado. Son segundos breves, casi inaudibles, pero que sobrevivirán en testimonios, en actas, en relatos. Tras la caída formal viene la humillación física. Son trasladados como presos comunes, empujados entre empellones, vigilados por soldados que evitan mirarlos a la cara. El vicepresidente de la República camina ahora por pasillos húmedos que huelen a cal y a miedo viejo. Celdas estrechas, barrotes fríos, colchones manchados ocupan el lugar de los sillones tapizados, de las bibliotecas, de los escritorios con tinteros de plata. Para muchos esto sería la derrota definitiva. Para Pino es, extrañamente, el momento en que su papel se vuelve más claro. Ya no puede hacer leyes ni firmar decretos, pero sí puede decidir cómo enfrentar la última y más brutal de las competencias, la que se libra contra el tiempo que le queda. En uno de esos atardeceres en reclusión, mientras una luz sucia entra por una ventanilla alta, un guardia compasivo le susurra que hay rumores de que algunos diplomáticos podrían interceder, que quizá haya un canje, un exilio negociado. Él, que sabe del papel siniestro jugado por Henry Lane Wilson en el complot, no se hace ilusiones. La comunidad internacional, que guardó silencio ante la traición, no va a agotar sus relojes por salvar a un vicepresidente incómodo. Aún así, agradece el gesto del soldado, le pregunta por su familia, por su sueldo, por cuánto tiempo lleva en el ejército. En plena antesala de su final, sigue viendo al individuo detrás del uniforme. La noche del 22 de febrero de 1913 cae sobre la ciudad como una manta húmeda. En las calles, el ruido de los combates ha cesado casi por completo. No hay celebraciones abiertas, pero sí un murmullo inquietante. Todos saben que algo definitivo va a ocurrir. En el interior de la prisión, los pasos de los guardias suenan diferentes, más apurados, más coordinados. A Pino Suárez lo despiertan con el pretexto de un traslado. Le dicen que lo llevarán a otra cárcel, que es por seguridad. No le explican de quién. Mientras lo conducen por pasillos helados, con las manos atadas, siente el frío de la piedra bajo las suelas. Madero avanza junto a él, rodeado también por un cordón de fusiles. No hablan. Se miran apenas, como si ya hubieran agotado las palabras en días anteriores. Afuera les espera un automóvil oscuro, de esos que hasta hace poco eran símbolo de modernidad y ahora serán vehículo de muerte. Los obligan a subir, los sientan espalda con espalda, rodeados de supuestos escoltas. El trayecto hacia la penitenciaría de Lecumberri es corto, pero cada bache en el camino parece un golpe en el pecho. Por la ventanilla, apenas si se distingue la silueta negra de los edificios, las farolas distantes, alguna sombra que se apresura a entrar en su casa. Una ciudad entera se está yendo a dormir ignorando, o fingiendo ignorar, que en esa caja de metal viajan dos hombres que dentro de minutos serán solo nombres en titulares. En un punto oscuro, lejos de miradas indiscretas, el automóvil se detiene. No hay muchedumbres, ni discursos, ni banderas. Solo un terreno baldío, un muro, y la noche. Los escoltas ordenan que bajen. El guión está ensayado. Un supuesto intento de rescate, unos disparos.
la versión oficial de una muerte en combate. Lo que en realidad ocurre es un fusilamiento a quemarropa, vil y calculado. Hay quien dice que, en esos últimos segundos, Madero alcanza a protestar, a intentar razonar incluso con sus verdugos. De Pino Suárez cuentan que mantiene la serenidad del abogado que escucha, por última vez, una sentencia injusta. No se arrodilla, no suplica. Hay en su postura algo que desarma incluso a uno de los tiradores, que titubea un instante antes de apretar el gatillo, pero la orden está dada, y el eco de los disparos se mezcla con los latidos de una ciudad que quizá no entienda aún que, en ese descampado, acaban de matar no solo a 2 hombres, sino a la primera tentativa seria de democracia en décadas. Al amanecer, los cuerpos son exhibidos brevemente para acallar rumores. Algunos curiosos pasan de largo, otros se detienen, se santiguan, susurran comentarios que van desde el morbo hasta la rabia contenida. Un fotógrafo captura imágenes borrosas que circularán en periódicos de tirajes modestos, pero que sobrevivirán mucho más tiempo que los decretos de Huerta. En Yucatán, la noticia llega como un puñetazo en el estómago. La familia de José María llora frente a un periódico manchado de tinta barata, en el que su nombre aparece junto a palabras como ajusticiado, fusilamiento, tragedia. La vida después del poder, para él, termina ahí, en un suelo frío, sin ceremonia. Pero empieza otra, paradójica, la de su memoria, que entra en competencia con la versión que el nuevo régimen intenta imponer. Huerta y sus aliados se apresuran a escribir su propio relato, que si Madero fue un soñador incapaz, que si Pino Suárez era un poeta, inapto para gobernar, que el golpe fue una necesidad histórica. Un coro de plumas a sueldo intenta sepultar, bajo montones de editoriales, el recuerdo de aquel vicepresidente que hablaba de escuelas, mientras el país pedía mano dura. Sin embargo, bajo la superficie, otros relatos empiezan a crecer como raíces silenciosas. En Mérida, en pueblos yucatecos donde una vez llegó la voz de El Peninsular, denunciando abusos, ancianos repiten a los jóvenes la historia del muchacho que se atrevió a desafiar a los enequeneros. En escuelas improvisadas, maestros recuerdan a sus alumnos que hubo un vicepresidente que defendió la educación pública cuando era más rentable callar. En círculos de abogados jóvenes, su nombre se pronuncia con un respeto casi reverencial. El político que prefirió perderlo todo antes que legitimar un crimen con una renuncia sumisa. Con el tiempo, la figura de Pino Suárez entra en una nueva competencia. Ya no contra Huerta, derribado a su vez, desprestigiado, recordado, como traidor, sino contra el olvido, ese enemigo sin rostro que devora años, nombres, gestos. Calles, plazas, escuelas toman su nombre. Sus discursos, antes ridiculizados como poesía inútil, son leídos de nuevo y descubiertos como lo que siempre fueron. Anticipos. De un país que todavía no existía, la imagen del poeta vicepresidente adquiere otro tono, el de alguien que, en la hora más oscura, se negó a negociar con el miedo. En los murales que décadas después cubrirán las paredes de Palacio Nacional, esas mismas paredes que escucharon el tic-tac desesperado de sus últimos días, aparecerán campesinos levantando machetes, obreros empuñando martillos, caudillos montados a caballo. El rostro de José María será, quizá, más discreto, menos protagonista, pero su sombra estará allí, en cada libro de texto gratuito, en cada aula rural, en cada niño que aprende a leer en un salón de paredes desnudas, porque esa fue siempre su apuesta. Que la verdadera revolución no se mide en uniformes ni en cañonazos, sino en la capacidad de un pueblo para escribir su propio destino, y al final, ese es el giro más inesperado de su historia. Victoriano Huerta, su rival más feroz, creyó ganarlo todo aquella noche del 22 de febrero. El poder, los periódicos, los cuarteles, las leyes dobladas a su antojo, pero jugó un juego corto, contado en meses. Pino Suárez, en cambio, apostó por una competencia más larga, medida no en días, sino en generaciones. Perdió la vida, perdió el cargo, perdió la batalla inmediata. Y sin embargo, en la larga cuenta del tiempo, su reloj sigue marcando, tercamente, la hora de la dignidad,